Muy buenas noches, estimados hermanos y amigos. Con ustedes, el pastor David Bernal, desde la ciudad de Sogamoso. Quiero compartir esta noche la palabra acerca de la autoridad de cada creyente, porque todos los creyentes, dice la palabra, que hemos sido llamados para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahora, tenemos esa autoridad para predicar el Evangelio de Cristo, pero también la palabra va acompañada de señales y prodigios. Es decir, tenemos una autoridad legal y una autoridad capacitada para hacer la obra del ministerio, para anunciar el reino de Dios. Entonces, para empezar, quiero que leamos una parte del Salmo 34. Salmo 34 dice: Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo, y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó, y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados, y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová, y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Los ojos de Jehová están sobre los justos, y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos, y Jehová oye, y lo libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en él confían. Amén. Este es el Salmo número 34, un salmo que tiene una invitación muy clara para que confiemos en el Señor, para que nos acerquemos a Él confiadamente, para que dejemos en sus manos todas nuestras angustias, nuestras tristezas, nuestro quebranto. Descansemos en Dios, porque Él es bueno. Dice que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. También habla acerca de la provisión. Dice que temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Y también este salmo pues expresa ese cuidado que Dios tiene de nosotros. Dice que los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos.
Dice que claman los justos y Jehová oye y lo libra de todas sus angustias. Bueno, este es un salmo hermoso, Salmo 34, así que los invito para que lo lean y no solamente lo lean, sino que lo repitan y lo aprendan. Qué bueno es saberse este salmo de memoria, ¿sí? Y uno lo puede repetir en cualquier momento, en cualquier lugar. Mientras va caminando, bendecirá a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Entonces, la invitación para que este Salmo 34 lo estemos leyendo continuamente y lo aprendamos y nos apropiemos de estas promesas que contiene este Salmo. Créanme que si uno está declarando esta palabra, pues todo lo que está ahí escrito comienza a cumplirse en nuestra vida, porque así funciona la palabra del Señor. Cuando ponemos la palabra del Señor en nuestro corazón y la declaramos, la decimos, la pronunciamos, la proclamamos con nuestra boca, entonces esa palabra que sale de nuestra boca es la palabra del Señor y no volverá vacía, sino que hará lo que estamos diciendo. Entonces aquí hay confesiones maravillosas de provisión, de paz, de tranquilidad, de liberación de angustia, de liberación de temores. Así que les invito para que este salmo se lo aprendan. Además es un buen ejercicio para la memoria aprender porciones. En este caso podemos aprender salmos. Hay salmos que nosotros debemos de tener presente siempre. Salmo 91, ¿sí? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y allí también hay una cantidad extraordinaria de promesas, que repito, cuando uno las declara con su boca desde el corazón, esta palabra trae un resultado para nuestra vida. Y el Salmo 1. Salmo 1 es maravilloso, el Salmo 23, Salmo 27, el Salmo que nos ayuda, nos enseña cómo tener una comunión extraordinaria con Dios, una confianza en Él, de tal manera que nos libra de todos nuestros temores, ¿sí? Y así nosotros debemos de amar la palabra del Señor y aprenderla, ¿sí? Es curioso, pero hay personas que no pueden leer porque han perdido su vista, pero ellas se interesan por aprender salmos de memoria. Mi suegra fue ciega por mucho tiempo, o sea, terminó sus años siendo ciega, pero era una mujer que sabía muchos de los salmos. Y cuando alguien llegaba a visitarla, decía, por favor, léame el salmo tal. Y los ponía a leer la Biblia para que le leyeran los salmos, y ella de esta manera iba aprendiendo los salmos. ¿Por qué? Porque siempre que llegaba alguien a visitarla, por favor, léame tal salmo. Y ella iba repitiendo de tal manera que aprendió muchísimos salmos y atesoraba esta palabra en su corazón y le gustaba pues estar declarando estos salmos y alabar al Señor con ellos. Bueno, quiero en esta noche, pues primero, después de haber leído este salmo, que le demos gracias al Señor por la vida, por la salud. Bendigamos a Dios. Como dice el Salmo 103, dice, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas nuestras dolencias, el que rescata del hoyo nuestra vida,
el que nos corona de favores y misericordias, el que sacia de bien nuestra boca, de modo que nos rejuvenezcamos como el águila. Bueno, es maravilloso entonces alabar al Señor y orar con la palabra, ¿sí? Recuerden, muchas veces hay personas que dicen, yo no sé orar, yo no sé qué decir. Bueno, diga salmos, dígale gracias Padre, porque tu palabra me enseña que te bendiga. Así que usted puede comenzar con el Salmo 103 a bendecir al Señor y estará haciendo precisamente algo hermoso, porque es alabar al Señor con su propia palabra, con los salmos. Entonces, esto agrada al Señor. Siempre los reyes de Israel alababan a Dios con los salmos escritos por David. Entonces ellos continuamente en las fiestas y en muchas reuniones del pueblo alababan al Dios con los salmos, ¿sí? Y es importante que nosotros también aprendamos los salmos de la palabra. Bien, la escritura nos dice en San Marcos, en Lucas capítulo 10, o más bien Lucas 9, habla acerca de la comisión que el Señor dio a los apóstoles, pero no es una comisión solamente para los apóstoles, es una comisión para cada uno de nosotros los creyentes. Dice misión de los discípulos, y usted es un discípulo de Jesús, así que está también comisionado por el Señor para hacer lo que el Señor nos ha mandado. Dice Lucas capítulo 9, versículos 1 y el 6. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Notemos que les dio poder y autoridad. Hay dos cosas aquí que se mencionan: el poder y autoridad sobre los demonios. Sobre todos los demonios, no sobre algunos, sino sobre todos los demonios, y para sanar enfermedades, ¿sí? Y dice, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Notemos cómo estos dos versículos tienen una revelación. Dice que los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Pero les dio instrucciones, dice que les dio poder y autoridad sobre los demonios y para sanar enfermedades. Entonces la predicación del reino de Dios está acompañada de señales y prodigios, ¿sí? De autoridad sobre los demonios y poder para sanar a los enfermos. Esto debemos tenerlo claro, esto no ha cambiado. Algunos han tratado de ignorar esta palabra y no hacen lo que el Señor ha mandado, que es liberar a la gente que está oprimida por demonios y sanar a los enfermos, ¿sí? Ese es uno de los motivos de la predicación del Evangelio, las buenas nuevas. Anunciar a la gente las buenas nuevas. En eso consiste el reino de Dios, en anunciar las buenas nuevas de que Cristo Jesús allí en la cruz del Calvario cargó con nuestros pecados, pero también con nuestras enfermedades, y que allí dice que despojó a los principados y a las potestades venciendo sobre ellos en la cruz. Lo cual significa que allí el Señor obtuvo la victoria sobre Satanás y sobre todos los demonios, y esa victoria de Jesús es nuestra victoria. Bueno, ellos saliendo, dice el versículo 6, y saliendo pasaban por todas las aldeas, anunciando el Evangelio y sanando por todas partes. ¿Cuál Evangelio anunciaban? El Evangelio del reino, ¿sí? El Evangelio del reino, que está acompañado ¿de qué? De sanidades, de milagros.
que está acompañado de liberación de las personas que están oprimidas por Satanás. Entonces, esta es una palabra muy sencilla, pero que es necesario que todo creyente la sepa. Y que cada creyente sepa que el Señor nos ha comisionado también a cada uno de nosotros. A todos nos ha llamado el Señor. Y nos ha llamado con el propósito de que anunciemos su nombre, que anunciemos el reino de Dios, y también nos ha comisionado para hacer estas señales. El Señor Jesús no solamente tuvo esos 12 discípulos, ¿sí?, sino que la Biblia nos habla de 70 discípulos que envió posteriormente. O sea, aparte de los 12, el Señor envió también a otros 70, ¿sí? Otros 70. ¿Y dónde encontramos esa comisión? Pues en Lucas capítulo 10. Dice Lucas capítulo 10, versículo 1. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les decía: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Notemos cómo aquí está claramente expresado que hay una necesidad grande de obreros, ¿sí? Pero esa necesidad grande de obreros para recoger la cosecha, ¿sí? Esa necesidad está suplida por cada creyente. Sin embargo, los creyentes la mayoría de los creyentes no se han apersonado de la tarea que Cristo nos ha dejado. Y así como el Señor comisionó a los 12 y luego comisionó a 70, y eran 84, y por ahí había uno que yo llamo el aficionado, que era un hombre que los apóstoles encontraron echando fuera demonios y sanando enfermos en el nombre de Jesús, y el Señor no lo había enviado a él. Sin embargo, él escuchó cuando Jesús envió a los 12 y a los 70, y entonces dijo: yo también quiero ir. Y fue. Y ejerció autoridad sobre los demonios y sanó a los enfermos. Y los discípulos lo encontraron y se lo prohibieron. Y luego luego le contaron al Señor que habían encontrado a uno que estaba echando fuera demonios y sanando a los enfermos en el nombre de Jesús. Dice que se lo habían prohibido y dijo: no se lo prohibáis, ¿sí? ¿Por qué el Señor dijo no se lo prohibáis? Porque los obreros son necesarios, hace falta obreros. Dice: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Entonces no hay que prohibirle a los creyentes que ministren a la gente, que anuncien el reino de Dios, que oren por los enfermos, que ejercen autoridad sobre los demonios. No hay que prohibirles que hagan estas cosas, ¿sí? Este es uno de los temas favoritos, es decir, un tema que me encanta predicar, acerca de la autoridad del creyente, porque he tenido bonitas experiencias con la predicación de este tema. En cierta ocasión fui a una población de Boyacá, al norte de Boyacá, una población pequeña, y fui a predicar allí la palabra del Señor. Y iba con la visión de que los pecadores fueran salvos, la gente que tuviese espíritus oprimiendo sus vidas, ejercer autoridad sobre ellos y liberar a la gente, y también pues orar por los enfermos para que fueran sanados, y que la congregación, la iglesia,
fuera llena del Espíritu Santo. Entonces estas 4 metas las tenía muy claras y que son metas muy claras del Evangelio. Entonces, efectivamente, prediqué la palabra del Señor y el Señor sanó enfermos. Un hombre que hacía 1 año no caminaba, que fue traído en un caballo porque no podía caminar. Esa noche el Señor sanó sus pies y se fue caminando para su casa, ¿sí? Y un hermano del pastor, que era muy joven, ese pastor allí, tenía epilepsia y reprendí ese espíritu de epilepsia. Ese es un demonio que atormenta a las personas y las derriba y les hace crujir sus dientes y echar espuma por su boca, y es una situación bien difícil. Entonces este joven tenía 18 años, oré por él para que fuera libre de epilepsia y fue libre. Entonces les anuncié que iba a orar por el Espíritu para que fueran bautizados con el Espíritu Santo, y se reunieron en una casa 19 personas y les pregunté cuántos habían sido bautizados con el Espíritu Santo, y 6 habían recibido el bautismo del Espíritu Santo. Entonces los demás no lo habían recibido, pero le leí las promesas, le leí la palabra, busqué en el libro de los Hechos y le leí los versículos donde habla de que recibieron el Espíritu Santo y hablaron en otras lenguas. Y entonces, después de haberle leído las promesas, les dije, vamos a orar para pedir que el Señor les bautice con el Espíritu Santo. Y puse a los que habían sido bautizados, a los que ya habían hablado en otras lenguas, a que les ministraran a ellos. Dije, oren por ellos. Y oraron, y todas las personas en esa casa, o sea, los 13 restantes, recibieron el bautismo del Espíritu Santo y hablaron en otras lenguas. Entonces es maravilloso ver cómo el Señor confirma siempre su palabra. Pero bueno, la experiencia que quiero narrarles sobre esto es que el pastor de esa congregación, que era un joven, y que no tenía esa visión de señales y prodigios y maravillas, fue impactado por esta campaña, por esta predicación y por todas las cosas que vio, de tal manera que este joven, después de que yo me vine, siguió orando por enfermos y oró porque la congregación recibiera el bautismo del Espíritu Santo, y el Señor llenó como a 70 personas con el Espíritu Santo. Después de que yo terminé la campaña, él siguió, como dice, con su propia campaña y orando por los enfermos, y ese joven se convirtió en un tremendo evangelista y ha fundado más de 70 iglesias, ¿sí? Es algo que realmente me llamó mucho la atención, de que esa pequeña campaña en un pueblo muy pequeño, sin embargo de allí, por ver estas señales y prodigios, fue tocado el corazón de este joven pastor y él comenzó a hacer estas cosas. Bueno, y otro de los casos que me ha impactado y hace poco me llamó precisamente un pastor me contó, dice, quizás usted no se acuerde de mí, y ciertamente no me acordaba de él. Dijo, yo estuve en Duitama cuando usted pasó un video de los esposos Hunter, donde se ven sanidades de la espalda, cómo la columna vertebral se alinea, se ajusta, cómo los brazos o piernas crecen. Y ese video me impactó, pero más me impactó cuando usted llamó preguntó que si habían personas enfermas de la columna, y pasó una joven
que estaba enferma de su columna y tenía una escoliosis, y, o sea, una desviación de su columna, y un brazo estaba más corto, como 4 centímetros. Entonces ella venía sufriendo de dolores de espalda y pues le impuse la mano en la columna y le hablé a la columna, le dije, columna, alíneate y ajustate en el nombre de Jesús. Y, y al brazo le ordené que creciera. Y entonces ese joven tenía alrededor de, bueno, era un niño, tenía como unos 8 o 9 años en ese tiempo, cuando él presenció, dice, y era mi primera vez que iba a la iglesia y yo quedé, eso me tocó, eso me impactó. Y entonces, después, y aunque tampoco lo recuerdo, él estuvo en una campaña que hice aquí en Sogamoso, en una congregación, y estaba orando por el bautismo del Espíritu Santo, y él recibió el bautismo del Espíritu Santo. Y entonces hace poco me llamó. Él es pastor y tiene un instituto bíblico también en Villavicencio. Entonces él me llamó y me dijo, quizás no se acuerde de mí, pero yo quiero contarle que a mí me impactaron esos testimonios, el ver el poder de Dios ahí de una forma directa. Es que yo quedé impactado, dijo, cuando vi cómo esa columna se alineó y ese brazo creció. Dijo, eso a mí me marcó, dijo. Y desde ese día comencé a tener ese deseo de que Dios me usara. Y entonces hace unos días me llamó y hablamos, y, y entonces él me contaba que, pues que, eh, bueno, yo le dije, ¿y cómo va el asunto? ¿Cómo si está orando por los enfermos? Me dijo, pues sí, yo oro y Dios sana a la gente. Pero me llamó hace unos días y me decía, pues tengo un testimonio que contarle. Y uno de los estudiantes tenía una hernia inguinal y estaba muy mal. Un día lo llevaron entre 2 compañeros al salón porque no podía caminar por el dolor. Y esa hernia estaba crecida y entonces eh, después de que hablamos me dijo, pues eso me dio más valor para orar por los enfermos. Y entonces me lo encontré a este estudiante y estaba atormentado por ese dolor. Entonces le dije, oremos. Y le impuso manos y ordenó que esa hernia se desvaneciera. Y dijo él, después de que oraron, después de que ordenó, dijo que el joven experimentó pues esa sanidad. Dice, me pasó el dolor y me sentí bien. Y sentí como que como si hubiese recogido esa hernia. Y entonces tenían clase y él entró a la clase, pero estaba en la clase y se salió. Y luego regresó, después de un rato regresó, pero se había cambiado, se había puesto una pantaloneta y vino y dijo, pues yo tengo un testimonio y es que hace un momento el pastor oró por mí y yo tenía una hernia que me tenía atormentado, pero yo sentí en mi cuerpo esa sanidad y ha desaparecido totalmente. Era una hernia grande, pero se fue, desapareció totalmente de mi cuerpo. Entonces, eh, es el fruto, digamos, de la predicación de la palabra. La palabra no vuelve vacía. Y cuando predico sobre estos temas de la misión de los 70, de la misión de los 12, pues quiero decirle a los creyentes que ustedes también tienen la autoridad. Y a mí me satisface grandemente cuando veo que como fruto de esta enseñanza, pues ciertamente se levantan otros ministerios para hacer lo mismo, ¿sí? Y qué bueno porque es una forma de extender el reino de Dios.
el Señor Jesús dijo, si no viereis señales y prodigios no creeréis. Y aquí el Señor le comisiona exactamente para predicar el reino de Dios, pero no los envía sin las señales. Si ustedes se dan cuenta, en el capítulo 9 de Lucas, que el Señor los comisiona a predicar el Evangelio. Dice, pero además los comisiona a sanar a los enfermos y a liberar a los demonios. Eso va junto. No podemos separar estas cosas, ¿sí? Y dice, le repito nuevamente, Lucas 9, 1 y 2. El 2 dice, Lucas 9, 2 dice, y los envió a predicar el reino de Dios, ¿sí? A predicar el reino de Dios, pero el reino de Dios no va solo, no son solo palabras, sino que va acompañado de señales. Dice, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Pero también dice que les dio poder y autoridad, versículo 1, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Entonces, hay enfermedades producidas por demonios, ¿sí? Es decir, detrás de una enfermedad, detrás de algunas, no todas las enfermedades, pero sí muchas enfermedades tienen como trasfondo un espíritu, sobre todo esas enfermedades que la medicina reconoce que son incurables, ¿sí? Porque la ciencia, pues, de todas maneras, ha reconocido que hay enfermedades que no puede curar y que no hay una medicina para eso. Y dentro de esa está, por ejemplo, la escoliosis, ¿sí? Pero ellos hacen tratamiento, hacen terapias con el fin de evitar que la enfermedad avance demasiado rápido, ¿sí? Pero no la pueden detener. Y lo otro, a otras enfermedades como la artritis, tampoco. Se dan medicinas para aliviar el dolor de las articulaciones, pero detrás de esas enfermedades hay espíritus. Entonces es necesario reprender al espíritu de enfermedad. Por eso tiene mucho sentido aquí la palabra. Dice, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Porque al tener autoridad sobre los demonios, sobre los espíritus de enfermedad y ordenar que salgan, pues la gente es sanada. Ahora, se imponen manos para que se obren milagros creativos, ¿sí? Milagros creativos. ¿Qué es un milagro creativo? Pues un milagro creativo es, por ejemplo, que una persona no tiene una mano, perdió una mano y el Señor le hace salir su mano. Eso está claramente en la palabra. Milagros creativos. Hay personas que nacieron ciegas y sus ojos no les sirven, pero al orar muchos reciben la vista. Los ciegos comienzan a ver. Y hay ciegos, hay personas que nacieron ciegas y tienen sus ojos, pero no les sirven, ¿sí? Hay otros que no tienen los ojos, que perdieron sus ojos. No hay ojos en sus cuencas. Y el Señor ha puesto ojos nuevos, porque para el Señor no hay nada imposible. Entonces, qué bueno conocer esto. Y entonces la palabra del Señor dice, alguno argumentará, bueno, pero eso fueron los 70 y también los 12 que hicieron esto, pero hoy día ya no se, algunos institutos enseñan de que hoy día ese tiempo de los milagros pasó. Pues no ha pasado porque el evangelio del reino es el mismo, un evangelio de buenas nuevas para la gente. Entonces debe estar acompañado con las mismas señales y prodigios. Notemos que uno de los últimos apóstoles en ser llamado fue el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, él no conoció físicamente a Jesús, le conoció luego en una visión, varios años después de que el Señor había ascendido a los cielos y que se estaba predicando el evangelio, hasta ahora se estaba extendiendo. El Señor se le apareció en visión a Pablo, que en ese tiempo llamaba Saulo.
se le apareció a Saulo de Tarso y entonces que era un perseguidor de Jesús, un perseguidor de la iglesia. Y él se convierte de ese momento a Jesús y comienza a ser un tremendo predicador de Jesús. Y el apóstol Pablo es comisionado luego para que predique el Evangelio. Y él nos da testimonio de que él predicó el Evangelio del Reino acompañado de señales y prodigios. Como dice Romanos capítulo 15, versículo 18, el mismo apóstol Pablo está diciendo ahí, dice que cuando él predicaba, dice versículo 18, Romanos 15, 18, porque no me atrevería a hablar, sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras, ¿sí? Con la palabra y con las obras. O sea, Pablo no predicó solamente palabras, predicó el Evangelio del Reino y realizó las señales, es decir, oró por la gente que estaba con demonios y fueron libres, ¿sí? Oró por enfermos, paralíticos y fueron sanados. Por eso dice aquí la palabra, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu Santo. De manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Eso le escribe a los romanos, pero también en Corintios dice que en Corintios capítulo 2, 1 Corintios 2 dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber de entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Entonces notemos entonces que esta es la manera en que nosotros debemos predicar la palabra. Pastores y creyentes, evangelistas, apóstoles, como se llamen, debemos predicar la palabra siempre con señales y prodigios. Bueno, yo desde pequeño he conocido este evangelio de poder. Siempre he conocido que como creyentes se puede orar por los enfermos para que los enfermos sean sanados. Yo recuerdo desde niño que en la congregación donde fui creciendo y conociendo la palabra del Señor, ahí se hacían, en algunos tiempos venían evangelistas y ellos predicaban el evangelio y oraban por los enfermos y ocurrían milagros. Por eso también marcó mi vida y yo sé que el evangelio siempre está acompañado de señales, que Dios responde la oración con milagros. Y también venían en ocasiones otros que predicaban acerca de el Espíritu Santo y oraban para que los creyentes recibieran el bautismo del Espíritu Santo y hablaran en otras lenguas. Y también yo fui testigo de que muchos recibían el Espíritu Santo y comenzaban a hablar en un idioma que no conocían. Y por eso yo he recibido esta herencia también y a través del libro de los Hechos pues veo que es exactamente lo que corresponde a la predicación del Evangelio del Reino. Y siempre hago énfasis, y en las congregaciones donde he estado predicando,
siempre enseño a la iglesia, a los creyentes, ustedes como creyentes tienen el poder y la autoridad. Y le leo Marcos capítulo 15, Marcos capítulo 16, versículo 18, que dice, Marcos capítulo, ahí es la comisión, Marcos capítulo 16, versículo 15 dice que vayan, él les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. ¿El evangelio qué? El evangelio del reino, el mismo que comisionó a los 12 a predicar, el mismo que comisionó a los 70 a que lo predicaran. Entonces, notemos que cuando él comisionó a los 12 y a los 70, les dijo que predicaran el evangelio del reino y sanaran a los enfermos, echaran fuera demonios. Y aquí el Señor está diciendo que vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, y más el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. Notemos que aquí está muy claro. Estas señales seguirán a los que creen. ¿Quiénes son los que creen? Pues usted que ha creído el evangelio de Cristo, es uno de los que cree. Y dice, estas señales le seguirán. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas, o sea, acerca del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo. Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Recuerdo el testimonio de una mujer que llegó a la congregación y ella no sabía leer, pero sí prestaba bastante atención a la predicación. Entonces yo prediqué sobre la autoridad del creyente, sobre estos pasajes que le estoy predicando, y a los 8 días en el servicio ella dijo, tengo un testimonio, tengo 3 testimonios. Entonces le escuchamos y ella les dijo, yo le doy gracias a Dios de que me dio poder para sanar a 3. Y entonces nos contó de que su hijo, que es arquitecto, le daban unas dolencias que a veces lo echaban a cama 2, 3 días. Y entonces le dio esa maluquera y entonces ella le dijo, déjame, voy a friccionarlo con un poquito de aceite. Y entonces ella comenzó a friccionarlo con aceite en su espalda, pero estaba orando, estaba haciendo lo que yo les dije que hicieran, que oraran por los enfermos, que impusieran manos y ordenaran que la enfermedad se fuera. Y ella empezó a frotar la espalda y a ordenar que se fuera el dolor, y el hombre quedó completamente sano. Ese fue el primer testimonio. La nuera tenía unos dolores menstruales terribles, unos cólicos, entonces también le impuso manos y oró por ella y ordenó que esos cólicos se fueran, y fue totalmente sana. Y un nieto que tenía una bronquitis, que estaba muy enfermo, también le friccionó con aceite y oró por él y fue totalmente sano. Entonces dijo, doy gracias a Dios que me dio poder de sanar a 3. Y fue una mujer que hacía poquito se había convertido al Señor, estaba asistiendo hacía poco a la iglesia, pero escuchó la palabra y la puso en práctica, ¿sí? Entonces, ¿usted cuándo va a poner en práctica la palabra? Este es un desafío que el Señor le hace. Los obreros, la mies es mucha y los obreros pocos, y usted es uno de esos obreros a quienes el Señor está llamando. Así que comienza a hacer lo que la palabra del Señor dice, ¿sí? Y sea fiel al Señor y Dios te usará grandemente. Entonces, esta es la palabra en esta noche, para que usted se convierta en un predicador también, en un anunciador de Jesús, y muchas señales le van a seguir.
y la gente lo va a buscar. ¿Sabe que la gente busca a las personas que oran por los enfermos? Cuando saben que uno ora y que es usado por el Señor, la gente viene y lo llama a uno, aún de otros países lo llaman. Hace unos días me llamaban de Italia para que orara por una señora y estuvimos orando por ella, ¿sí? Pero me han llamado de diferentes lugares también y siempre oro a través del teléfono y oro con fe, y luego he recibido testimonios de cómo Dios ha obrado poderosamente y ha sanado a las personas, porque no hay límites para el Señor. Bueno, oremos al Señor, démosle gracias, y yo oro para que usted, estimado oyente, estimado amigo, si no has invitado a Cristo, invítalo ahora a entrar a tu corazón y Dios te usará. Repite conmigo esta oración. Padre Celestial, yo creo, Señor, que Jesucristo es el Hijo de Dios y que murió en la cruz del Calvario por mis pecados. Yo creo que Jesús resucitó entre los muertos para darme una vida nueva y yo la recibo hoy. Te invito, Señor, a que me llenes con tu presencia. Señor, lávame con tu sangre preciosa, limpia mi corazón, dame un corazón nuevo. Lávame con tu sangre, Señor. Límpiame todos mis pecados. Yo te entrego hoy mi vida y declaro que tú eres Señor, Señor de mi vida desde hoy. Señor, te doy gracias, te bendigo. Bendito tu nombre para siempre. Aleluya. Y Señor, he oído esta palabra y tú me estás llamando de las tinieblas a tu luz para que anuncie las virtudes tuyas, Señor. Y quiero hacerlo, Señor. Bautízame con Espíritu Santo y fuego. Que tu Espíritu Santo descienda sobre mí y que en el momento que yo te esté alabando, en un momento venga tu Espíritu Santo y ponga en mi boca ese lenguaje sobrenatural, que aunque mi mente no lo entiende, yo lo hablo porque es de ti. Gracias, Señor. Bendito tu nombre para siempre. Gracias, Señor. Voy a orar por ustedes, estimados hermanos, para que Dios les use. Padre, así como el apóstol Pablo oraba por la iglesia en Éfeso para que recibieran espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento tuyo, oh Dios, y que conocieran la supereminente grandeza del poder que actúa en ellos. El mismo poder que levantó a Jesús de entre los muertos es el poder que actúa en cada creyente. Es ese poder que Dios nos dice que usemos para orar por los enfermos. Ese poder que aunque no lo sintamos, porque no lo sentimos ciertamente, pero sencillamente lo vemos funcionar, lo vemos actuar, obrar. Cuando imponemos manos en fe sobre la gente, ese poder que está en nosotros, el mismo poder que levantó a Jesús de entre los muertos, fluye, obrando milagros extraordinarios en las personas. Gracias, Señor. Usa tu pueblo que ha oído esta palabra, Señor, y que a partir de hoy, aquellos que tienen ministerio, que han venido teniendo ese vivo deseo en sus corazones, Señor, úsales para predicar la palabra y que esa palabra esté acompañada de señales, prodigios, maravillas. Que no teman echar fuera un demonio porque hay autoridad en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Te adoramos y te exaltamos en el nombre precioso de Cristo. Aleluya. Padre, en esta hora oro también por los que estén enfermos, por las peticiones que haya, Señor. No las he leído, pero quiero orar, Señor, por cada persona por la cual se haya pedido oración en este momento. Padre, en el nombre de Jesús, extiendo mi mano y yo te pido que extiendas tu mano allí donde se encuentran los enfermos, los familiares enfermos. Y Padre, en el nombre de Jesús hablo vida y salud. En el nombre de Jesús reciban vida, salud en sus cuerpos. Reprendo toda condición de enfermedad y echo fuera todo espíritu de enfermedad. Y en el nombre de Jesús hablo vida y salud.
Hablo milagros creativos, aleluya, que aún láminas de acero, de platino, que se hayan colocado en los cuerpos, que se han sufrido fracturas, Señor, aún sean cambiadas en hueso, en el nombre de Jesús. Porque no hay nada imposible para ti. Padre, trae visión. Esos ojos que han venido perdiendo la visión, ahora la recobren. En el nombre de Jesús reciban vida y salud, ojos. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Al oído le hablo. Que se destape y que esa inflamación cese, ese dolor cese en el nombre de Jesús y la audición sea recobrada en el nombre de Cristo. Ordeno que la garganta reciba sanidad. Hay poder en Jesús, las amígdalas sean desinflamándose y sean sanas en el nombre de Jesús. Hablo también toda persona que esté con COVID-19, que esté escuchando esta palabra o la reciba, en el nombre de Jesús, que al recibir esta palabra, al oír este mensaje, si alguien tiene COVID-19, yo ordeno que ese virus se muera en tu cuerpo, en el nombre de Jesús, y que tu cuerpo sea libre ahora de toda síntoma de enfermedad. Ese virus se muere en tu cuerpo y tu cuerpo es libre de todo síntoma, en el nombre de Jesús. Aleluya. Reprendo también todo temor y ansiedad y angustia que haya en los corazones, en las emociones. En el nombre de Jesús se va ahora todo temor. Gracias, Señor. Bendito tu nombre. Y Señor, gracias, Señor, porque tú estás llamando obreros a través de esta palabra. La mies es mucha, los obreros pocos, pero hoy tú, Señor, has llamado, Señor. Has declarado palabra para que nos alistemos y salgamos y anunciemos tu nombre y oremos por los familiares enfermos, oremos por los que estén enfermos en nuestra casa, impongamos manos en el nombre de Jesús y vamos a experimentar la realidad, la verdad de tu palabra, Padre. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, gloria sea al Señor. Quiero saludar aquí a los hermanos, a Darío Quintero, a su familia. Dios les bendiga. También saludo a Nancy Torres Aguilera. Que Dios le bendiga. Bueno, ella recibe esa oración por su garganta y sus oídos. Vea, Señor guió para orar exactamente por eso. Es lo que se llama la palabra de conocimiento, que uno ora y muchas veces el Espíritu Santo le guía para orar por determinada enfermedad, por determinada dolencia. Y eso es el Espíritu Santo revelando, poniendo esta palabra de conocimiento para que se ore específicamente. Y también oramos en general por todos los enfermos, que aunque no los mencionemos, sin embargo, reciben la oración y a través de la oración son sanos. También hay una petición por trabajo. Bueno, ahorita dice, pastor, pido oración para conseguir un buen trabajo. Estoy estresado. Bueno, que el Señor te dé completa tranquilidad, David Steven, y que el Señor te abra puertas en el trabajo. Si tienes algún sentir en tu espíritu, en tu corazón, de ir a algún lugar, vaya confiado, vaya en el nombre de Jesús, que el Señor abre puertas para usted. Gloria sea al Señor. Carolina Bernal, también le saludamos. A Samuel Celi Rincón, José Wilder Cárdenas Zúñiga, amén. Así es, pastor, usted ha orado por mi sangre alta y mi hija lo ha llamado y el azúcar se me ha bajado. Ha llegado con 800 y se bajó ¿a cuánto? No, se lo ha sanado y se ha bajado. Ha llegado a estar en 800 y eso es un azúcar muy alta. Pero bueno, a través de la oración se baja el azúcar y se ha bajado. Entonces, él está dando testimonio de esto. Gladys Pérez Vera,
Entonces ya da gracias a Dios porque oramos por su hija Carolina para que regresara y ya regresó. Entonces está ahí en la casa, Dios le aparejó las cosas para poder viajar. Belisa Quintero Toro, buenas noches, pido oración por mi hermano Efraín Quintero, que se encuentra en la UCI y tiene delirios, por favor les pido oración. Padre, oramos por Efraín Quintero. Padre, cualquiera que sea la enfermedad que tenga, si es COVID-19 o cualquier otra enfermedad que sea, en el nombre de Jesús. Padre, extiende tu mano sobre Efraín Quintero en esta hora y allí donde se encuentra en la UCI, experimente la unción y el poder de tu Espíritu Santo trayendo salud a su cuerpo. En el nombre de Jesús. Venga tu reino sobre él y sea salvo y sano en el nombre de Cristo, para tu gloria, Señor. Amén. Por las llagas de Cristo es sano. Está sano ahora, en el nombre de Jesús. También saludamos a Marta Cárdenas, a Luis Acevedo, a Marisabel Montoya Ovalle. Dice, pido oración por mi hija que está en trabajo de parto y aún no nace el bebé. Padre, en este instante, ese canal de nacimiento sea ungido y haya buena dilatación y nazca ahora mismo este bebé en el nombre de Jesús. Sí, Señor, que este bebé se deslice y salga ahora en el nombre de Jesús. Y sin ninguna dificultad, Padre, en el nombre de Jesús. Declaramos que en Cristo Jesús hemos sido libres de la maldición del Edén, de tener los hijos con dolor y con dificultad. Ahora es quitada esa dificultad en el nombre de Jesús y nace este bebé. Gracias a ti, oh Dios. Amén y amén. También por Robin Argüello, le saludamos y él dice gracias por la palabra, Pastor David. Nos edifica mucho el saludo de la familia Argüello. Muchas gracias a toda la familia Argüello. Saludamos también los saludos de toda la familia pastoral. Saludamos a Blanca Rodríguez, a Marta Cristancho, a Gladys Rodríguez, Marisabel Montoya Ovalle. También ya oramos por su petición. María Nayibe Velandia pide oración por un joven de Yopal. Está muy enfermo, le están haciendo exámenes. Holman Niño. Padre, oramos por Holman Niño. Señor, extiende tu mano sobre él y toda enfermedad en su cuerpo ahora sea cortada. La unción de tu Espíritu Santo venga trayendo la salud de Cristo a su cuerpo en el nombre de Jesús. Amén. Gladys Rodríguez, ya le saludamos. Ana Nova está viendo el video. Gladys Rodríguez, bueno, ya le saludamos también. El Espíritu Santo lo da el Señor a quien Él quiere. Lo da a todo creyente, gloria a Dios, a todo aquel que pida. Por eso la Escritura dice claramente que si nuestro Padre Celestial, que si nosotros como padres sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que lo pidan? Así que es para todos, y también el apóstol Pedro dijo, para los que están cerca, para los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Hechos 2:38. Gladys, a José Wilder Cárdenas Zúñiga dice, le doy las gracias a Dios porque me sanó de mis oídos y ya escucho bien. Gloria sea al Señor Jesús. Sé que así no termino aquí el mensaje, no alcanza más, pero le da gracias al Señor porque le sanó de sus oídos
Bueno, gracias a Dios por esa sanidad. Eh, También a Sandra Cárdenas le saludamos, a Gladys Rodríguez ya, Katiuska Rojas, buenas noches, pastor, Dios lo bendiga. José Wilder Cárdenas, Berta Corredora Bella, Nubia Betancourt, Gladys Rodríguez, Beatriz Ciabato, les saludamos también. Bueno, Sandra Barrera, Trinidad Celia Rincón, Luz Amanda Hernández, Sandra Cárdenas, Carlos Castillo, dice buenas noches, pastor, gracias por compartir la palabra. Luis Eduardo Rodríguez también está viendo el video. Alejandra Fonseca, también el Señor le bendiga, hermana Alejandra, y adelante, que el Señor tiene puertas abiertas para bendecirle. Nori Nova, le saludamos también. Entonces, bueno, quiero desearles una feliz noche y que descansen con toda tranquilidad, que el Espíritu Santo les dé visiones y sueños. Y bueno, en nombre de Jesús, buenas noches para todos.